Consideremos un espacio vectorial B y dentro de este espacio vectorial vamos a tomar un subconjunto que lo vamos a denotar por W. Si W resulta ser un espacio vectorial bajo las mismas operaciones de B, nosotros vamos a decir que W es un subespacio vectorial de B, lo cual se denota de esta forma. Esta sería la definición de lo que es un subespacio vectorial. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para verificar que W es en sí mismo un espacio vectorial? Pues vamos a necesitar lo siguiente. Primero, que exista un 0 en W, es decir, un neutro para la suma. Segundo, que si yo tengo dos elementos en W, si yo tengo dos elementos aquí dentro, en el momento en que yo los sume, el resultado debe seguir aquí dentro, es decir, que la suma sea cerrada aquí en W. También necesito que si yo tengo un elemento aquí en W, en el momento en que yo lo escale, el resultado siga estando en W, es decir, que este producto por escalares sea cerrado. Si W cumple con estas tres propiedades que yo tengo acá, nosotros vamos a decir que W es un espacio vectorial. Y no solo eso, sino que es un subespacio vectorial de B. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Consideremos un subconjunto W de R2, donde W son todos los vectores cuya primera componente es igual a su segunda componente. Entonces nos preguntamos si W es un subespacio vectorial de R2. Entonces veamos que primeramente debe cumplirse de que en W exista un 0. El 0 aquí bajo la suma sería el vector de coordenadas 0, 0. Entonces si X es 0, pues vamos a obtener ese vector, por lo tanto la primera propiedad se cumple. Como segunda propiedad, yo quiero que si tengo dos elementos en este subconjunto, la suma de esos dos elementos siga aquí en este subconjunto. Entonces supongamos que X y Y pues son elementos de este subconjunto. Como podemos verlo, las primeras componentes son iguales a las segundas componentes, por lo tanto estos elementos pertenecen acá. Si nosotros sumamos X y Y, lo que vamos a obtener es este vector de aquí, donde la primera componente es X sub 1 más Y sub 1 y la segunda componente es X sub 1 más Y sub 1. Es decir, la primera componente es igual a la segunda componente, por lo tanto esto también va a pertenecer a W. Es decir, la suma es cerrada. Y para la tercera propiedad, yo quiero que al escalar uno de estos elementos, el resultado siga estando dentro de este conjunto. Entonces veamos qué pasa al escalar un elemento de W por un escalar alfa cualquiera. En este caso, pues X es como lo hemos definido aquí arriba. Y vemos que si multiplicamos alfa por X, lo que tenemos es el vector donde la primera componente es alfa X sub 1 y la segunda componente es alfa X sub 1. Si nos damos cuenta, pues de nuevo la primera componente es igual a la segunda componente, por lo tanto esto también pertenece a W, por lo tanto el producto por escalares es cerrado. Entonces, como se verifican estas tres propiedades, nosotros vamos a decir que en efecto W es un subespacio vectorial de R2. Ahora, no todo subconjunto que nosotros tomemos de un espacio vectorial va a ser un subespacio. En este caso vamos a considerar como espacio vectorial las matrices de orden 2×2 con entradas en los complejos. Y W pues va a ser el conjunto de las matrices que tienen esta forma. Vemos que estas tres entradas van a ser números complejos cualesquiera y esta entrada va a ser un 1. Entonces uno puede verificar que esto no va a ser un subespacio, ya que vemos que primeramente el 0 no pertenece a W. El 0 para estas matrices va a ser la matriz nula de orden 2×2. Si nos fijamos acá en esta matriz, estas tres entradas, por ser números complejos cualesquiera, pueden ser 0, pero esta entrada no puede ser 0. Por lo tanto, el 0 no va a pertenecer a este subconjunto. Ya con esto, con que no se cumple una propiedad, nosotros podemos afirmar esto. Pero quiero mostrarles que además la suma tampoco se comporta bien en este subconjunto. Veamos, si yo tengo dos matrices en este subconjunto, al sumarlas, esa suma no va a pertenecer a este subconjunto. Por ejemplo, aquí tengo estas dos matrices, las sumo, y pues con estas entradas no tengo problema porque la suma de dos complejos es un número complejo. Pero en esta última entrada vemos de que 1 más 1 va a ser 2. Y nosotros estas matrices las estamos considerando con un 1. Por lo tanto, esta matriz no va a pertenecer acá. Por lo tanto, la suma no es cerrada. Entonces repito,
Con que no se cumpla una de las propiedades, pues va a ser suficiente para yo afirmar que ese subconjunto no va a ser un subespacio. Y por último mencionar que siempre un espacio vectorial B va a tener a fuerza dos subespacios, los cuales son el mismo B y el elemento neutro. Estos son los que se denominan subespacios triviales de un espacio vectorial. Y pues bien, esto sería todo por ahora. Gracias por ver.